Hoy vamos a hablar de zombies. Vamos a hacer una crónica sobre los muertos que no se van. El mundo conoció el término zombie gracias a un libro, The Magic Island, de 1929, que recopilaba relatos sobre rituales vudú. Pero fue en el cine, y acá le voy a dar la palabra a Dunkel, donde se empezó a dar a conocer que era un zombie. Tenebrosas noches, profesor. Tenebrosas noches. Tenebrosas noches, Selene. Ahí la tenemos enviándonos unos emojis de gatitos. Sean bienvenidos a la hora tenebrosa, acá en Parasomnia Show. Aquí el profesor Leres Grab y su discípulo Dunkel, y en los comandos nada más y nada menos que la maga. Así es, operando nuestro streaming. Bueno, sí, lo tenemos a Tito aquí atrás suyo. Está un poco... Está gritándome cosas, Tito. Tito está nervioso. Está enojado, Tito. Está muy enojado con usted y encima acaba de ver su remera, donde tiene nada más y nada menos que a ese engendro de Chucky, un muñeco que al final, más que asustar, parecía que tenía que ir a que lo arregle algún titiritero, y en fin. Profesor, pero no veo la película. Ahí yo concuerdo con Tito, ahí el nivel de Chucky en cuanto a lo que es el verdadero terror no existe. Lo que pasa es que... Tenebrosas noches, Rapso. Lo que pasa es que, bueno, Chucky, en el caso de Chucky, era un asesino que atrapan o hacen un ritual para quedar vivo dentro del muñeco. De acuerdo, pero Tito tiene razón. Tiene algo de no es competencia. Usted tendría que tener una remera con Tito. Mire, pero Tito, ahí movió. Está diciendo que sí. ¿Cómo? ¿Me parece a mí o ya es hora, profesor? Sí, ya es hora. Él ya está aquí, así que vamos a comenzar. El tema de hoy es bastante escabroso, así que no olviden tener sus amuletos a mano, talismanes, protecciones, e invocar la protección de el término Tecti, o sea, anoten Tecti. Hoy vamos a hablar de zombies. Vamos a hacer una crónica sobre los muertos que no se van. Permítanme, yo no sé si ustedes han cerrado bien las ventanas, no por el frío o por el calor, sino por algo más inquietante, ¿no es cierto? Porque la brisa trae murmullos que no conviene escuchar mientras uno habla de muertos que caminan. Así que, como nadie desea que se sientan convocados, les sugiero, por supuesto, estar preparados para lo que viene. A ver, si entiendo bien, profesor, ¿usted no estará intentando convocar a un zombie aquí al streaming, ¿no es cierto, profesor? O sea, un muerto saliendo de su tumba con los huesitos, los pedacitos de carne, esas cosas que me dan asco, que se le salen, no sé qué. ¿Qué cosa más pidiendo pintoresca? cerebros. ¿No podemos hablar de algo distinto o por lo menos no convocarlo? No. La palabra zombie o zombie en su grafía haitiana original genera de inmediato una imagen universal, el muerto que vuelve. Sin embargo, esa figura popularizada por el cine y la literatura es apenas una sombra vulgar de un fenómeno mucho más antiguo, plural y en ocasiones perturbadoramente real, Dunkel. Esta noche les ofrezco una exposición que combina historia, antropología de lo imposible, documentos oficiales, relatos prohibidos,
algunas cosas que tengo anotadas que son secretas, y algunos testimonios que jamás deberían haber llegado a mis manos. Si uno examina con cuidado las culturas del mundo, descubre que la idea del cadáver reanimado es casi universal. Ya en la antigua Mesopotamia se creían los Gidim, los espíritus que si no recibían ofrendas, regresaban para atormentar a los vivos. Los escandinavos hablaban de los Draugr, un muerto corpóreo que retenía fuerza y apetito. Los griegos, pragmáticos como siempre, clavaban pesadas piedras sobre las tumbas para impedir el regreso de ciertos difuntos inquietos. Pero es en el Caribe, especialmente en Haití, donde este mito adquiere su forma más precisa. Allí, durante siglos, los sacerdotes vudú, Hongans y Bokors, han sido acusados de emplear rituales prohibidos para robar el alma de una persona y devolverla como un cuerpo dócil, servil, sin voluntad. El zombi haitiano no es un monstruo furioso, es un esclavo perpetuo. Y sin embargo, las historias que nos han llegado contienen un matiz aterrador. Muchos zombis habrían sido personas vivas envenenadas y enterradas en un estado comatoso para luego ser rescatadas del ataúd y sometidas mediante sustancias psicoactivas. Mito, práctica oculta, una combinación precisa de farmacología y terror. El célebre botánico White Davis, en su trabajo La serpiente y el arcoíris de 1985, propuso que ciertos polvos zombificadores contenían la toxina del pez globo, una toxina que se llama tetrodotoxina, capaz de inducir un estado cataléptico. Muchos expertos lo han desestimado, otros aseguran que, aun si la fórmula química es debatible, los testimonios sobre personas declaradas muertas y reaparecidas años después de días, meses o años, es real. Una advertencia que encontré en un manuscrito del archivo espectral de Port-au-Prince, o sea, del puerto de Prince, marca la línea entre ciencia y superstición. Y dice que cuando un zombi mira al mar y recuerda su nombre, regresa a la muerte para siempre. Todavía no encontré una explicación racional a este tipo de afirmaciones. El mundo conoció el término zombie gracias a un libro, The Magic Island, de 1929, que recopilaba relatos sobre rituales vudú. Pero fue en el cine, y acá le voy a dar la palabra a Dunkel, donde se empezó a dar a conocer qué era un zombie, cuál era su propósito, y de algún modo se comenzó a ver que el zombie se dedicaba de alguna forma a ser prácticamente un esclavo devorador de carne. Así que le dejo la palabra a Dunkel para que usted hable un poco de las películas. Sí, vamos a hablar de cine, ¿no es cierto, profesor? Así claro es. Que sí. Bueno, la primera película justamente cercana a este libro que justamente estaba mencionando del 29 es del año 32, esta que podemos ver ahí en el póster, este White Zombie, que está nada más ni nada menos que Bela Lugosi. También, si se quiere, traducida como La Legión de los Hombres Sin Alma, ¿no es cierto? Estaba esto medio como característico, si se quiere, de ese momento. Bueno, la trama simplemente no tiene tanto que ver con esto de la idea de ir o que el zombie coma la carne o ese estilo, sino más una cuestión más de esclavos que cumplen otras funciones, ¿no es cierto? O que no tienen alma, justamente por eso de ahí el título y la traducción. Bastante interesante, pero no va a ser recién, hasta mucho tiempo después. Estamos hablando de 1968, que es con La Noche de los Muertos Vivos, de Romero. Sin embargo, hay una previa que considero, que es la siguiente, que se llama Carnival of Souls, o sería el Carnaval de las Almas, que vendría a ser la inspiración de Romero, que es unos años antes. Si mal no recuerdo, esta creo que es del 63, por ahí, o antes del 68. Y vienen a
a encarnar ciertos personajes, a los zombies un poquito más similar a como los concebimos hoy, ¿no es cierto? Como estos espectros que persiguen y que quieren atrapar el alma, entre comillas, de otra persona, ¿no es cierto? En el caso de Carnival of Souls. Creo que tenemos en la siguiente, ahí los tenemos justamente como estaban representados, ¿no es cierto? Mire, el que está Los allá en el muertos fondo, vivientes. el que está en el fondo se parece a Juan, ¿no? Ese que está allá atrás, Ah, ese que está allá atrás. me parece que es Juan. No, pero Haciéndose ¿le gracioso, está por diciendo que supuesto. es un zombie? No, profesor. No, digo que se parece a él. Luego de Carnival of Souls, ahora sí, en 1968, ahí tenemos el gran clásico de La Noche de los Muertos Vivos, de George Romero. Justamente la película considerada primera con respecto a lo que concebimos al zombie, así como hoy en día, de que persigue queriendo comerse los cerebros de las demás personas para mantener su cuerpo inerte, activo de alguna forma, ¿no es cierto? Y después, bueno, vienen muchas películas Por supuesto. más. Volviendo al relato, Sí. entonces, el zombie haitiano, el esclavo silencioso, se vuelve un monstruo hambriento de la cultura pop, a medida que se va popularizando al resto de la humanidad, que proyecta en él sus temores, como el contagio, el descontrol, colapso social. Sin embargo, en ciertas regiones persiste la creencia en los zombies tradicionales, difuntos forzados a trabajar en plantaciones ocultas, cuerpos sin alma observando el mundo con un vacío desolador en sus ojos. En fin, muchos relatos que he escuchado y algunos que no he podido confirmar, pero la insistencia, la precisión y el temor en sus voces me han inquietado más que cualquier película. Ahora bien, en nuestro país también encontramos un corpus muy consistente de relatos de reanimados, aparecidos corpóreos, muertos caminantes o retornados. El primer registro que conozco, que pertenece a la fotografía anterior, aparece en una crónica de 1818 del Cabildo de Buenos Aires. Y dice: una mujer fue vista caminar por la ribera, está hablando del Río de la Plata, Claro, sí. después de haber sido enterrada la víspera anterior. Y no hay más datos. El que escribía, el escribiente, evidentemente asustado, cerró la nota, pero existen otros casos que son mucho más detallados. Por ejemplo, el zombi de La Candelaria, en Salta, ahí tenemos la representación, en el siglo XIX. Varios vecinos declararon haber visto un hombre recién fallecido vagar de noche por los corrales golpeando las puertas en forma inquietante. El cura local, el padre Ubaldo Larramendi, anotó en su diario personal: este hombre tenía los ojos abiertos, pero no miraba. Respiraba, aunque no emitía sonidos. Cuando lo toqué, su piel estaba fría como cerámica. El cuerpo desapareció del cementerio días después y jamás fue hallado. ¿A usted que le gustan los cementerios? No, profesor, ya empezamos con los cementerios. El muerto vivo de Coronel Dorrego, año 1937. Este caso alcanzó notoriedad nacional. En noviembre de 1937, un hombre llamado Nicolás, y no vamos a decir el apellido, F, fue sepultado tras una aparente muerte súbita. Más tarde fue visto en las inmediaciones del cementerio caminando con movimientos rígidos. Una patrulla policial confirmó el avistamiento. Intentaron detenerlo, pero el sujeto huyó hacia el campo, donde fue encontrado al amanecer, en estado semi-inconsciente, incapaz de pronunciar palabra. Los médicos declararon que padecía catalepsia prolongada, pero los familiares aseguraron que la expresión había cambiado para siempre. Ya no era él. Vivió 6 meses más, nunca recuperó del todo la conciencia plena. Profesor, a ver, el muerto salió de su tumba, caminó por un cementerio
Ok, y cuando lo encontraron, los médicos no le hicieron estudios para saber qué pasó. ¿Cómo es esto, no? Y si me pasa a mí o a alguno de mis amigos, ¿qué? No existen documentos que agreguen más detalles. Y si te pasa a vos, te vas de fiesta con la tía Roberta, con Anacleta y Cucufata, y ya está. Ya las conoces, estás medio acostumbrado, comerás galletitas de chocolate y por las dudas no pruebes ninguna otra cosa a ver si te zombifican. No, espero que no, profesor. Los reanimados del Delta, Mm, en el Tigre, entre los años 1953 y 1961. Documentos inéditos del Ministerio de Salud que un colega me permitió de leer con la condición de no revelar su nombre, menciona una serie de casos de movimientos irregulares post-mortem en las islas del Delta. Hay incluso un informe médico fechado en 1957 que describe reacciones neuromusculares inexplicables en cadáveres encontrados fuera de sus tumbas. Profesor. El Hospital Abandonado de Santa Lucía, Corrientes, 1978. Fíjese, vamos viniendo al presente. Este caso es realmente perturbador. El edificio del viejo Hospital Santa Lucía fue clausurado tras denuncias de apariciones y movimientos en la morgue. Las enfermeras aseguran que los cuerpos cambiaban de posición. Una de ellas declaró que un difunto, un hombre de unos 70 años, había golpeado la puerta metálica desde adentro. La policía registró el lugar y cuando entraron el cuerpo estaba sentado, como ahí lo puede ver. Las ataduras que lo fijaban a la camilla seguían en su lugar. Nunca se dio una explicación oficial. No, ya está, profesor. Ya me asustó, ya me puso los pelos de punta este relato porque esto es... Bueno, ¿quién le dijo esto? Bueno, ya sé que no lo puede decir, pero... Bueno, Dunkel, usted está más asustado que un burro en un balcón. Cuando se le pase el susto hablamos. Le cuento otro, así se reanima. El caso Montemartín, en Patagonia, 1999, que es justamente esa foto, en un pequeño asentamiento del norte de Río Negro, dos jóvenes encontraron a un poblador que había muerto 5 días antes en un accidente en la ruta. El hombre caminaba desorientado con la ropa aún rota por el siniestro. La autopsia previa había sido realizada por un médico rural sin instrumental adecuado, pero los periodistas que cubrieron el caso mencionaron un detalle ignorado por los informes oficiales. El cuerpo tenía signos de descomposición avanzada mientras caminaba. La familia solicitó silencio, la prensa obedeció y el cuerpo fue cremado sin más investigación. Permítame ahora, estimados miembros de la Orden de Parasomnia, aplicar cierto rigor científico. ¿Qué podría explicar estos fenómenos? Las teorías científicas incluyen catalepsia y estados comatosos profundos, que podrían explicar algunos casos históricos, pero no aquellos donde hay signos de descomposición o cambios corporales incompatibles con la vida. Parasitosis, que altera el control neuromotor. Algunos hongos, como Ophiocordyceps, manipulan insectos, aunque no hay evidencia de efectos similares en humanos. Aún así, se investigan algunos hongos neurotrópicos capaces de alterar la motricidad humana. Y los resultados, según un informe filtrado en 2011, no deben divulgarse por ahora. Toxinas neurodepresoras y plantas locales. En el norte argentino existen plantas con alcaloides capaces de inducir catatonia profunda. Pero nada explica los movimientos autónomos posteriores a la muerte clínica. ¿Estado de catatonia, profesor? ¿Cacatonia? No, catatonia, Dunkel. Lo había dicho bien al principio. Catatonia. Bueno, ¿qué es eso? El estado catatónico es un síndrome neuropsiquiátrico grave que afecta el movimiento, el habla, el comportamiento, caracterizado por la falta de reacción al entorno o movimientos inusuales, inmovilidad extrema, posturas extrañas y a veces agitación. Es tratable generalmente con medicación y el tratamiento temprano es crucial para evitar
complicaciones mortales. Volviendo al tema, otra explicación sencilla, pero insultante para quienes han registrado casos con documentación sólida. Yo mismo he visto un cadáver moverse, aunque no hablaré de ese episodio Profesor, sin antes tomar una bebida fuerte. ¿qué dice, profesor? No, qué asco. Dunkel, yo nunca olvido una Bueno, cara, sí, pero ya en este veo. caso estaré encantado de hacer una excepción con esas cosas que he visto. Sí, ya veo. Existe una hipótesis que solo aparece en manuscritos privados, nunca en publicaciones, que dice que el alma o conciencia abandonaría el cuerpo de forma gradual, no instantánea. Y en ciertos entornos, rituales o condiciones podrían no irse del todo. Las culturas antiguas lo sabían, Haití aún lo sabe. Y en Argentina, en comunidades del noroeste y la Patagonia, conservan relatos sobre muertos que no despiertan ni duermen. Se podría decir que son seres intermedios. El compendio de presencias etéreas, atribuido al enigmático von Hauer de 1894, sugiere que el no muerto surge cuando la muerte no ha completado su obra. Me gustaría descartarlo, pero no puedo. Hay también casos internacionales que nos permiten hacer una comparación con esto que estábamos diciendo de Argentina. El más famoso es Clairvius Narcisse, en Haití, 1962 a 1980. Es el caso más famoso de un hombre declarado muerto, enterrado y reaparecido 18 años después. Es un montón de tiempo, profesor. Su testimonio contribuyó a popularizar la investigación sobre los polvos zombificadores. Los vivos muertos de Groenlandia, 1918. Registros de la expedición Knud Rasmussen mencionan que en un poblado inuit 2 ancianos quedaron paralizados, sin respiración aparente, y despertaron 3 días después sin memoria. Se lo llamaba Tupilak Angakuk, muertos sin alma. También se habla de una epidemia de la isla Las Cabritas en República Dominicana en 1974, cuando 5 pescadores fueron hallados en estado de trance profundo, sin pulso detectable, pero moviendo lentamente los brazos. Un informe militar concluyó que se trataba de una intoxicación masiva por toxinas marinas, aunque nunca se especificó cuáles. Finalmente, los desenterrados de Kars, en Turquía, 1993, donde un terremoto, un gran movimiento de tierra, dejó expuestas varias tumbas, y algunos cuerpos aparecieron en posiciones extrañas, no en la posición original de su sepultura, como si hubieran intentado salir por sus propios medios. La prensa local habló de reacciones post-mortem, pero los rescatistas declararon que habían visto siluetas moviéndose entre el polvo. Profesor, bastante espantoso. Ahí, como dice él, en espanto. En estado catatónico vamos a quedar después de esta tenebrosa noche. Probablemente, sí. Yo ya lo advertí eso. Bueno. Siguiendo con nuestros, ahora unos breves casos conocidos, pero poquito conocidos, pero muy inquietantes también de Argentina. La mujer del monte, en Tucumán, 1931. Encontrada 3 días después de su entierro, caminando descalza por la ruta. Cualquier parecido con alguna amiga suya, nada que ver con la realidad. El funebrero de Entre Ríos, 1944, un empleado que aseguraba que algunos difuntos respiraban débilmente al amanecer. El soldado de Malvinas, 1983, testimonio de un conscripto que vio a un compañero muerto en combate caminar entre la nieve durante unos minutos. El reanimado de Lanús, año 2007. Cámaras de seguridad registraron un movimiento dentro de un ataúd y el video desapareció antes de que llegara a los medios. Muchos de estos casos no pueden verificarse, otros sí,
y los que sí deberían bastar para no cerrar los ojos con demasiada confianza por las noches. Claro, profesor. Sí, la verdad que tiene razón, voy a cerrar bien las ventanas, todo, por las dudas. No vaya a ser que encima con estos calores que no va a poder dormir con la ventana abierta. Estaba acordándome de algo acerca de los hongos y las neurotoxinas, profesor. Estoy recordando un juego que lo representa muy bien. Y de hecho ahora hace poco está disponible, creo que desde hace un par de años, la serie que se llama The Last of Us. Si alguno la habrá visto, bueno, o no. Es una serie justamente de zombies, pero no arraigada al estereotipo de los justamente de los zombies como veníamos viendo en el cine, estos que comen cerebros, sino con esta movilidad de que había un hongo que los controlaba. Es muy interesante. Por supuesto. Realmente. Por supuesto que sí. Profesor, cuente su experiencia ahora, por favor. No voy a poder dormir tranquilo si no me la cuenta. Porque todo ahora... lo contrario. Pero no, porque me da curiosidad. Si cuento... Usted sabe que soy ansioso. No sí, sé la audiencia que... Usted es curioso, pero yo advertí que esto venía pesado. La audiencia tiene que estar conmigo. Queremos escuchar su experiencia con... No sé, la audiencia todavía no se expidió, así que... ¿Conoció un zombie, profesor? ¿Vio un zombie? ¿Cómo que...? Se lo voy a contar. Vamos. Le voy a contar algo que sucedió hace 20 años más o menos, en un pueblo de Córdoba. Yo había ido a Córdoba por otras cuestiones que tenían que ver también con el fenómeno extraterrestre, ovni, todo eso. Bueno, en Uritorco, anduve por esos lados. Y después fui testigo de un episodio que cambió mi forma de comprender la muerte. Un anciano fue dado por muerto tras un paro cardíaco. Velorio sencillo, familiares en silencio, algunas velas derritiéndose sobre la mesa. Yo estaba ahí como un visitante, había ido por otras cosas, pero no estaba. Y como también estaba investigando relatos así del campo, rurales, sobre apariciones, estaba justamente ahí en el velorio. A eso de las 3 de la mañana, una mujer muy asustada dijo: el cuerpo respiró. Y yo lo vi. Inspiró como quien emerge del agua después de mucho tiempo, abrió los ojos, miraba a su alrededor confundido y además me miró. Y lo que vi en esa mirada no era humano ni animal. Era un vacío, un abismo, un lugar donde algo se había roto para siempre. Este hombre anciano se incorporó con un movimiento brusco. Los familiares huyeron aterrados. Yo permanecí paralizado, no por valentía, sino por un terror que no me dejaba mover. Y el hombre intentó dar 2 pasos, flexionó los dedos como probando la realidad y después cayó, esta vez muerto sin remedio. Un tiempo después llegó un médico, un escándalo en el velorio, familiares muy alterados, y el médico dijo que se trataba de un espasmo reflejo. Yo sé que no lo fue. Desde entonces, cada vez que escucho una historia de zombies reanimados, retornados, no la descarto, porque hay muertos que definitivamente no se van. De alguna forma intentan volver. Así que, Dunkel, espero que ahora estés más tranquilo y puedas dormir muy bien. Y si ves una persona que se acerca a vos caminando raro y escuchás decir cerebros, salí corriendo, porque eso es un zombie. Sí, ya lo creo, profesor. Usted dice que sabe que no fue un espasmo. ¿Y qué piensa que fue? Bueno, es uno de estos hechos extraños. El hombre probablemente estaba en un punto intermedio entre la vida y la muerte. Así que bueno, hay que llevarlo a Chacarita, más acción. ¿Cómo? ¿Me quieren llevar a Recoleta y a Chacarita? Chacarita tiene una historia macabra. Yo no sé si Rapso la conoce, pero... No, me va a sacar curiosidad, ahora voy a querer saber, profesor. Les cuento una experiencia que
que tiene que ver también con un amigo que tenía, que justamente vivía a unas 6-7 cuadras del cementerio de Chacarita. Les cuento a mis oyentes que en realidad en una época el cementerio de Chacarita todavía no estaba armado, organizado como lo conocemos nosotros ya del siglo pasado. Si nos vamos hacia atrás en el tiempo, los invito a imaginarse que están en el año 1870 y aquí en Buenos Aires se desató una tremenda epidemia de fiebre amarilla. Esa epidemia desde ya acabó con toda la población de gente de color que no tenía ningún tipo de inmunidad para la fiebre amarilla y mató muchísima gente también, digamos, pobladores españoles, inmigrantes. Murieron muchísimas personas en una forma muy rápida, entonces no daban abasto con los enterramientos y mucha gente era arrojada en una especie de lugar común hasta poder ser enterrados, y ese lugar común está donde ustedes, si van a Chacarita, pueden ver hoy Parque Los Andes. La plaza, esa grande que hay, que son como, creo que 2 o 3 hectáreas de Parque Los Andes, en ese lugar estuvieron enterradas cientos de personas hasta que las condiciones y el armazón de todo el cementerio, que está muy cerquita de ahí, se pudo instalar y entonces las trasladaron a ese sitio. De hecho, hasta una mitad o más del siglo pasado, en 1960-70, si uno de pronto por ahí hacía una excavación más o menos, un pozo en Parque Los Andes, a veces aparecía algún huesito que otro, y bueno, tenía que ver con todo esto, ¿no? Con esta lamentable epidemia que mató muchísima gente y diezmó la población de Buenos Aires. Creo que la única persona que podría haber hecho un pozo para encontrar un huesito es usted, pero bueno. Sí, por supuesto, si hubiera estado ahí en ese momento. De hecho, uno de mis conocidos me decía que ellos habían visto y bueno, pensaban que era un resto óseo que podía ser humano. Pero bueno, no lo sé. En fin, habría que preguntarle a la gente del lugar, claro. Claro, sí. Lo que sucede es que esto ya pasó hace muchísimo tiempo. Bueno, de hecho en Chacarita hay incluso filmaciones del lugar donde están los nichos en Chacarita, que es un lugar realmente macabro, donde se ven claramente cosas que se mueven solas, flores que son arrancadas por manos invisibles y caen de los nichos, escaleras que se mueven y toda una serie de cosas que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no es cierto? Con la hora tenebrosa. Podemos hacer un tour, dices. No, vayan con el profesor a registrar. Eso podría ser, profe. ¿Por qué no registra eso? Y yo analizo los videos de fantasmas, les hago las pruebas ahí para descubrir si son reales o si están... o si está inventado, pero podría documentarlo. ¿Qué dice? Yo lo hago desde la tecnología. A todo esto, ¿me parece a mí? ¿O ya es hora, profesor? Sí, ya es tiempo de irnos, así que nos vamos a despedir. Gracias por estar, gracias por compartir este momento. Ya saben, hagan sus deberes, ayúdennos y tenebrosas noches. Tenebrosas noches.